la ponemos por obra, la ejecutamos, Señor, sobre todo en este momento donde necesitamos ser instruidos por la palabra. Siempre ruego por esa habilitación que solo viene de ti, Señor. Nadie más nos la puede dar, en ningún otro lugar la encontramos, solo tú nos das esa, Señor, esa habilitación para poder transmitir un pensamiento del cielo, un pensamiento que sale del corazón de Dios. Yo ruego esta noche que tú me des, Señor, la precisión para poder escribir en los corazones, en el nombre de Jesús. Hay que cada corazón el Espíritu Santo lo abra para que reciba la palabra del Señor, para que esa palabra penetre hasta lo profundo de cada corazón y podamos esta noche, Señor, ser bendecidos por tu palabra. Todo estorbo, todo aquello que quiera impedir, Señor, la administración de tu palabra, hoy declaramos nulo. Toda fuerza la declaramos inoperante, Señor, en el nombre de Jesús. Todo espíritu que no glorifica a Cristo, lo atamos, lo ligamos y lo echamos fuera de este lugar. Declaramos que este lugar es un lugar apto, Señor. Es un lugar de bendición. Es una tierra fértil, Señor, para poder exponer tu palabra, para poder sembrar la buena semilla. En el nombre de Cristo Jesús, gracias, Señor. Amén, amén y amén. Estas semanitas hemos estado, hermano, hablando de la importancia de crecer, que nosotros somos seres tripartitos, recuerde, cuerpo, alma, espíritu. Hermano, que podemos crecer en el cuerpo, podemos crecer naturalmente, pero de repente hay un niño dentro de nosotros. Eso es, el espíritu no desarrolló, el espíritu se quedó niño. En algunos casos el espíritu ni ha nacido. Imagínese, hermano, aquel que no ha recibido a Cristo, su espíritu está muerto, necesita nacer de nuevo, dice la palabra. Pero después de nacer viene un desarrollo. Después de nacer hay que hacer crecer. Pero el que hace crecer, dice la Biblia, es el Señor. Eso está en Corintios capítulo 3, primera carta a los Corintios capítulo 3, donde Pablo dice, el que hace crecer es Dios. Lo que nosotros tenemos que hacer, hermanos, según la palabra, es dejarnos regar. Eso es, que la palabra nos ministre. Es dejarnos cultivar, que la palabra, hermano, opere en nosotros, y el crecimiento lo va a dar el Señor. Entonces de eso hemos estado hablando. Pero esta noche quiero, con la ayuda de Dios, poder aplicar esto a las familias. Y mire, vamos a tomar a un hombre que nos enseña tanto, hermano. Un hombre que ¿qué se puede decir de Noé? Si Noé salvó toda su casa, ¿qué se puede decir de Noé, hermano? ¿Qué se le puede achacar a Noé si mire, él, su esposa y sus 3 hijos se salvaron? Y no solo sus hijos, sino que también salvó a sus nueras. Mire qué cosa, va, que cuando alguien se casa, se hace parte de las 2 familias, va. Pero entonces Noé no solo salvó a sus hijos, sino que salvó ahí a sus nueras. Y dice la Biblia, si quiere vayamos entrando, dice la Biblia en el libro de Hebreos capítulo 11, que por la fe Noé, siendo advertido por Dios. Tremendo, hermano. Solo déjeme decir esto antes de seguir leyendo. Dios no amenaza a nadie, Dios advierte. Parece que esos términos tienden a confundirse, hermano, pero Dios no amenaza a nadie. Por ejemplo, está profetizado que sobre esta tierra va a llover fuego, hermano. Va a caer fuego. Todo lo que hoy miramos se va a destruir, pero eso no es una amenaza. Esa es una advertencia que Dios nos tiene para que nosotros, hermano, de alguna manera busquemos refugiarnos en Él. Pero aquí le dice el Señor que, siendo advertido por Dios Noé acerca de las cosas que aún no se veían, con temor preparó un arca para la salvación de su casa. Yo subrayé esto, hermano. Preparó un arca para la salvación de su casa. Entonces, nosotros por la fe
deberíamos de estar construyendo una casa para la salvación de nuestra casa. Ahora nosotros. Y luego habla otras cosas, que con esa acción Noé condenó al mundo y mire, llegó a ser heredero. ¿Quiénes son los herederos, hermano? Pero según la Biblia, ¿quiénes son los herederos? Los hijos. Entonces Noé se convirtió, llegó a ser un hijo maduro. Porque sí, recuerda que hemos hablado que el que es niño, aunque sea heredero, no le entregan la herencia. A Noé sí se la entregaron. Entonces Noé creció. Noé creció. Ahora, amados, mire, Noé, solo con esa acción, hermano, de comenzar a edificar un arca sin que él supiera a ciencia cierta lo que iba a pasar, sin él saber, hermano, realmente cómo es que el Señor iba a enviar ese diluvio a la tierra, porque yo le aseguro que Noé no entendía del todo eso, hermano, sino que él creyó, él dijo, si el Señor lo dijo, él lo va a hacer. ¿Qué tengo que hacer yo? Prepararme, obedecer. Entonces él edificó el arca para poder salvar su familia. Yo quiero que tomemos esos puntitos ahí. Mire, preparó un arca para la salvación de su casa. Preparó, hermano, el lugar donde su casa se iba a salvar. Ahora, cuando el Señor le dice a Noé que haga esa arca, hermano, vámonos al libro de Génesis capítulo 6, 14, que es donde está la historia literal. El Señor le da algunas especificaciones a Noé. Y él le dice, el verso 14, capítulo 6 de Génesis 6, 14, dice: hazte un arca de madera. Hazte un arca de madera, de gofer. Harás aposentos en el arca y la calafatearás con brea por dentro y por fuera. Y de esta manera la harás de 300 codos de longitud, eso es de largo, de 50 codos de ancho y 30 codos de altura. Dice, hermano, que una ventana harás al arca y la acabarás a un codo de elevación por la parte de arriba. Y pondrás la puerta del arca a su lado. Mire todas las especificaciones que le dio. Y le harás un piso bajo, un segundo piso y un tercer piso. Mire qué cosas. Primero, hermano, le da las medidas. Le da las medidas de largo, de ancho y de alto. Entonces, como estamos hablando de crecer, como estamos hablando en estos días, hermano, de que vayamos evolucionando, entonces yo quiero que veamos esas especificaciones que el Señor le dio a Noé. Y entre las que pudiera sacar, hermano, mire, podemos hablar de lo largo, de lo ancho, pero me interesa que hablemos de la altura. Eso me habla de una estatura. Eso me habla, hermano, de un crecimiento. O sea, para que Noé pudiera salvar a su familia, que el Señor, hermano, que el Señor, mire, yo ruego al Señor que Él nos cautive, hermano, con toda la atención, porque con algo que nos perdamos del mensaje, créame que se puede perder el mensaje. Entonces, que el Señor nos mantenga así como expectativos a la palabra, en el nombre del Señor. Mire, ahí yo quiero que descartemos la longitud, que es lo largo del arca, que descartemos lo ancho, que también son medidas, hermano, pero yo quiero que nos centremos en que le dieron una altura, y eso es, hermano, que le dieron una estatura que tenía que ser el arca para poder ser un arca de salvación. Entendamos esto, hermano, que si Noé no hace el arca con la estatura que el Señor le dijo, posiblemente, seguramente, y así hubiese sido, hermano, el arca se hunde o algo le pasa, pero no salva a su familia. Entonces tenía un crecimiento el arca. Obviamente, hermano, esa altura que de cuántos codos dice, esta versión pone en codos, pero hay versiones que hablan en metros, hermano. La altura era de 30 codos. O sea, esa era la altura. Pero a lo que quiero llevarlo es que no de primas a primera el arca
tuvo esa altura, sino que tuvo que ir construyéndola, construyéndola. Tuvo que ir en un ascenso esa arca, hermano. Obviamente pues tuvo que comenzar con la parte de abajo, hermano, a poner todo. Y luego empezó a edificar y a edificar. Y esa arca empezó a crecer. Mire qué cosas. Esa arca empezó a tener un crecimiento, hermano. Esa arca empezó a tener una elevación hasta que llegó a la altura que Dios había dicho que le dejara. Entonces quiero que lo veamos de esta manera. El arca tuvo un crecimiento. Para poder ser un arca de salvación tuvo que crecer. O sea, Noé tuvo que hacerla crecer. Noé tuvo que hacerla, hermano, desarrollar esa arca. Y yo creo con todo mi corazón, hermano, que ahora nosotros tenemos una tarea de hacer crecer nuestra arca. Qué tremendo eso, hermano. Nosotros tenemos que hacer crecer nuestra arca para que se convierta en un arca de salvación. Entonces, hagámonos una pregunta ahí solo para nosotros. ¿Cuánto medirá mi arca ahorita? ¿Cuánto mide mi arca? Y hermano, muchas cosas que decir aquí, pero mire, yo creo que Noé tuvo que asegurarse primero, hermano, de poner las bases, como cualquier construcción, ¿va? Poner primero las bases. Porque si las bases no están bien puestas, el arca se viene abajo también. Entonces, poner las bases, hermano, empezar a edificar. En este caso, hay que terminar la primera planta para poder edificar la segunda planta. Entonces, ya va creciendo la construcción. Primero asegurarnos, hermano, la primera planta, luego la segunda planta y luego la tercera planta, hasta que esa arca llegara a medir esos 30 codos que dice, y dar la estatura. ¿Acaso no dice la Biblia, hermano, que hasta que todos lleguemos a la estatura del varón perfecto, hay que dar una talla, hay que dar una medida, hay que crecer? Entonces, aquí hay un arca, hermano, hay una casa que crece. Ahora, es bien importante, amados, a donde quiero llegar yo es que qué importante es el tercer nivel. El tercer nivel, mire, así rapidito. Yo puedo decirle que el primer nivel es lo material. El primer nivel es lo material. El segundo nivel es lo espiritual. Y el tercer nivel es lo celestial. Primer nivel es lo material. Segundo nivel es lo espiritual. Y tercer nivel es lo celestial. Ya quiero ir entrándole a usted. Ahora, nosotros no, obviamente no vamos a ir a buscar madera y a construir un arca, hermano. Solo es la figura que agarramos para ver qué es eso ahora para mí, qué es eso ahora para tu casa, qué es eso ahora para mi casa. ¿Cómo puedo aplicar eso ahora para el desarrollo de mi familia? Entonces, amados, yo creo con todo mi corazón que a donde el Señor nos quiere llevar, hermano, a donde el Señor nos quiere meter, es que nosotros no dejemos de hacer crecer nuestra casa, nuestra arca, hasta que lleguemos a esa estatura que Él, hermano, de alguna manera nos demanda. Mire, obviamente, hermano, todo comienza, en este caso, desde este punto de vista donde estamos viendo, todo comienza con lo material. O sea, nadie de nosotros vino aquí y súper espiritual. No, hombre, hermano, aquí estamos aprendiendo. ¿Sabe qué estamos haciendo? Estamos edificando. ¿Sabe qué estamos haciendo aquí? Estamos edificando. Entonces lo material, pues ahí lo tenemos, está visible. Usted tiene un lugar donde vive, usted tiene una familia, usted tiene sus cosas ahí, eso es lo material, eso ya lo tenemos. Pero ¿cómo estamos ya con lo espiritual? ¿Estamos edificando lo espiritual? Vaya, ya somos parte de una casa espiritual. Ya estamos integrados en una casa espiritual. Ya servimos. ¿Sabe qué es lo que tiene que ver lo espiritual? Con el sacerdocio. Con el sacerdocio. Estamos ejerciendo el sacerdocio, hermano, en alguna casa espiritual. Eso es en una iglesia. Somos parte de una iglesia. Estamos integrados en la iglesia.
Entonces, si ahí estamos, ya estamos en eso, déjeme decirle, ya estamos edificando la segunda planta. Ya la estamos edificando. Ahí estamos edificando, hermano. Ahí va la edificación. Entonces es importante, hermano, que nos evaluemos cómo está nuestra casa, cómo va nuestra edificación. Entonces, pero ahora, ese es el segundo nivel, lo espiritual. Estamos sirviendo, ya estamos dándole un servicio al Señor, estamos integrados en la iglesia, ya no solo venimos de visita, sino que ya estamos integrados. Ahí vamos creciendo, ya está. Pero ¿cómo está lo celestial? Aquí es donde, hermano, tenemos que empezar a evaluarnos. Y lo celestial, ese tercer nivel, es donde hay una conexión con el Señor. Personal. Ya no de iglesia, ya no de congregación, sino cómo está mi comunión con Dios en lo secreto. Ya le voy a dar versículos bíblicos de dónde me baso para decirle eso. Mire, dice la palabra, según lo que leímos, que en ese tercer nivel, tal vez aquí le ruego que estemos bien atentos, en ese tercer nivel, Noé le iba a hacer una ventana a esa arca, no en el segundo ni en el primero, sino que donde le iba a hacer esa ventana es en el tercer nivel. Ahí va a haber una ventanita en el arca. Y esa ventanita, hermano, es la que Noé utilizó para agarrar ese animalito que tipifica el Espíritu Santo, que es la paloma, y la enviaba por esa ventana, la enviaba a ver si las aguas habían descendido. Y entonces cuando ese animalito volvía a él, entendía, hermano, que las aguas no habían descendido. Entonces, déjeme ponerle este principio desde ya en la enseñanza. Solo en el tercer nivel había una comunión con el Espíritu Santo. Por eso mire, en este punto de la enseñanza, los tres niveles son importantes. O sea, no puede existir el segundo nivel si no está el primero, hermano. Mucho menos el tercer nivel si no están los otros dos. Entonces es importante que los vayamos construyendo. Entonces, mire, solo en el tercer nivel había una comunicación de Noé con el Espíritu Santo, que tipifica, hermano, yo creo que sí todos estamos, creo yo que todos estamos en autos. ¿Por qué estoy diciendo yo en este momento que la paloma tipifica al Espíritu Santo? ¿Por acá? ¿Por qué? ¿De dónde me estoy agarrando bíblicamente para decir que la paloma tipifica al Espíritu Santo? Porque cuando Jesús se bautizó, hermano, dice que cuando Él sale de las aguas bautismales, de repente desciende. Y mire cómo dice la Biblia, tal vez yo les puse los versículos ahí, tal vez lo vamos colocando, pero dice, y descendió el Espíritu Santo en forma corporal como de paloma y se posó sobre la cabeza de Jesús. Y eso representaba el bautismo en el Espíritu Santo. Entonces, hermano, ese animalito, ese pajarito, como usted, esa avecita, como le quiera llamar, representa al Espíritu Santo y que está con figura del Espíritu Santo desde los días de Noé. Entonces Noé, solo en el tercer nivel tenía esa comunión con el Espíritu Santo. Hermano, eso quiere decir que para que nosotros tengamos lo celestial abierto, necesitamos el tercer nivel en nuestras casas. Necesitamos habilitar, hermano, si no lo hemos empezado a construir, yo le animo esta noche vamos a salir bien bendecidos. Yo sé que sí, el Señor, mire, hermano, mejor no digo, mejor sigo predicando. Mire, el tercer nivel es como realmente lo que le pasó a Samuel. ¿Qué decíamos el martes de Samuel, los que vinieron porque no hubo transmisión? Decíamos que Samuel, siendo joven, dice la Biblia que ella era joven, ya no era un niño, ya había crecido, pero siendo joven, dice la Biblia que no conocía al Señor, ni se le había revelado, siendo joven ya.
Hermano, a Samuel lo llevan desde recién destetado, póngale 5 años al templo, allí creció, allí se desarrolló. 5 años llevó, hermano, y cuando era joven todavía, dice la Biblia, él no conocía al Señor. Tuvo que crecer para conocer al Señor. Cuando el Señor lo empezó a llamar Samuel, Samuel, él era ya un jovencito, pero no era que acababa de llegar al templo. Ahí estuvo toda su niñez. Pero ahora, siendo un joven, dice, no conocía al Señor ni se le había revelado. Entonces tuvo que dar un crecimiento para conocer al Señor. Entonces, mire, hermano, en el primer nivel, en el segundo nivel, no vamos a conocer al Señor de manera personal. Donde lo vamos a conocer es cuando nosotros empecemos a construir nuestro tercer nivel. Ahora, ¿qué es eso? ¿Cómo es eso, hermano? Explíqueme por favor con palabras. Entonces yo quiero agarrar algunos versículos. Mateo capítulo 6, tal vez lo ponen, donde hemos tomado ese versículo. Pero yo creo que antes de eso quisiera explicarle que el tercer nivel es como un aposento alto. Ya le vamos a dar algunos versículos. Es como un aposento alto. Entonces, hermano, dice Mateo, quizás pongamos Mateo 6:6, dice: pero tú cuando ores, entra a tu aposento, y cuando hayas cerrado la puerta, ora a tu Padre que está en secreto. Entonces, esto no es oración en público. Esta no es oración en la iglesia. Esta no es oración, hermano, en ningún otro lugar. Esta es oración en casa. Esta es oración en casa. Esta es oración en lo secreto. Entonces, mire, hermano, voy a ser claro con esto, hermano, y lo voy a poner así literal, como debería ser. Hermano, el que nosotros empecemos a edificar el tercer lugar es que nosotros empecemos a orar en nuestras casas, a buscar al Señor en nuestras casas, a tener un encuentro con el Señor en nuestras casas, a que haya un derramamiento, como decía la profecía, me bendijo tanto esa profecía, un derramamiento del Espíritu Santo sobre toda carne, a que haya una ministración del Espíritu Santo, no solo aquí en la iglesia, sino que en nuestras habitaciones, en nuestras casas. Allí en nuestras casas, que nosotros podamos llorar porque la presencia del Señor descendió. Que allí en nuestras casas podamos hablar en lenguas, hermano, porque la presencia del Señor vino a nosotros. Entonces, cuando eso comience a suceder, hermano, iglesia, cuando eso comience a darse, empezamos a edificar nuestro tercer piso, nuestra tercera planta. Cuando eso se empiece a dar, entonces empezamos a edificar nuestra tercera planta. ¿Sabe qué es eso? Ya está la ventana. La ventana es, hermano, como abrir el mundo espiritual a nuestras casas. Esa ventanita que hizo Noé, que por instrucción de Dios hizo Noé en la tercera planta, esa es la ventana dimensional. Por ahí va a entrar la provisión celestial a tu casa. Por ahí va a llegar el Espíritu Santo y va a empezar a visitar tu casa. Por ahí va a entrar el Espíritu Santo y va a empezar a ministrar a los tuyos, a tus hijos, hermano, aquellos que no creen todavía. Pero si hay alguien que cree en el Señor en esa casa y empieza a edificar su tercera planta, el Señor va a visitar a los suyos. El Señor va a empezar a visitar su casa. Y el Señor va a empezar a hacer obras, cosas que ojo no vio ni oído oyó en su casa. Es importante que, hermano, pero lo que me impresiona de esto es que la casa tiene que crecer. Hay que edificarla. Mire, esta noche yo quiero que usted se vaya de este lugar con ganas de ir a agarrar el martillo, los clavos, pero espirituales, ¿va? Ir a agarrar todo el serrucho, hermano, el cepillo y todo eso. Señor, hoy yo voy a empezar a edificar mi tercer nivel. Hoy voy a hacer esa ventanita donde el Espíritu Santo va a entrar a mi casa, va a entrar a mi habitación y va a tocar a los míos. Va a empezar a hacer una obra. Entonces, hermano, fíjese que varias cosas ahí, hermano. Eso es como un aposento alto. Por eso, cierra la puerta, entra a tu aposento. Cierra la puerta, empieza a orar en lo secreto. Ora ahí a tu Padre en lo secreto que está, y dice, y tu Padre que ve lo secreto te recompensará. Otras versiones dice te recompensará en público. Entonces hay que empezar a edificar.
Si no lo estamos haciendo, hermano, voy a decir algo más aquí. Si no lo estamos haciendo, hay que empezarlo a hacer. Y si lo estamos haciendo, hay que intensificarlo. Hay que seguir edificando. ¿Sabe qué otra cosa ponía en mi corazón el Señor? Decirle, si lo estamos haciendo de manera religiosa, dígale al Señor, yo no quiero religiosidad en mi casa, Señor. Hermano, porque muchas veces, muchas veces podemos estar orando en nuestras casas, pero es una oración muy vacía, muy vana, muy repetitiva. No es algo, hermano, que realmente desciende el Señor ahí y nos toca. No, hombre, hermano, pidámosle al Señor una realidad en Él, en nuestras casas. Pidámosle al Señor que realmente queremos encontrarnos con Él allí en nuestras casas. Empecemos a edificar esa tercera planta y empecemos de alguna manera, hermano, a perfeccionarla. Mire, que nosotros podamos, tener tal destreza, hermano, que solo entramos a buscar al Señor y rapidito nos conectamos, que estamos ahí con Él. Pasa el tiempo y de repente no nos dimos cuenta cuánto tiempo pasó. Pero eso es que estamos edificando, hermano, cuando no es algo así como a la fuerza, hermano. Dios santo, aquello que hasta el reloj estamos viendo y Dios santo, solo 5 minutos ha pasado. Yo siento que ya pasaron 2 horas y yo aquí orando, Señor, pero voy a orar, hoy voy a orar 1 hora, Señor, y ahí estoy, Padre, gracias. Y no decimos nada, hermano. Mejor pidámosle un tiempo de calidad al Señor. Digamos al Señor, cuando yo empiece a buscarte, descienda el Espíritu Santo y me toque y me ministre, de tal manera que pierda la noción del tiempo, Señor, y que pueda tener un buen tiempo contigo. Busquemos, hermano, el conectarnos con el Señor. Entonces, fíjese, hermano amado, que esto tiene que ver con el aposento alto. Ahora, ¿por qué le estoy diciendo que tiene que ver con el aposento alto? ¿Dónde descendió el Espíritu Santo por primera vez? Sí sabe, ¿va? El día de Pentecostés. ¿Y dónde estaban los discípulos ahí? Estaban en un aposento alto. ¿Por qué estoy haciendo esta conexión, hermano? Explíqueme, por favor, hermano. Por eso le digo, la paloma que tipifica al Espíritu Santo descendió en el tercer nivel. Allí es donde Noé, mire, esto es impresionante. Es cierto, ahí Noé también mandó un cuervo y eso tiene una aplicación, pero no quiero hablar del cuervo hoy. Quiero quedarme con ese animalito, con esa avecita, porque esa tipifica al Espíritu Santo. Ningún otro animal subió al tercer nivel. Solo ese animal, esa avecita que tipifica al Espíritu Santo, entró a esa recámara secreta. Hermano, de alguna manera ahí tiene que ver atrio, lugar santo y lugar santísimo, lugar secreto. Por eso aposento, lugar secreto. Ok, ahí es donde llegaba y tenía esa comunión Noé con el Espíritu Santo. Ok, cuando vamos al Nuevo Testamento, dice la Biblia que estaban todos reunidos. ¿Dónde estaban reunidos? ¿En la planta baja? No, estaban reunidos en un aposento alto. Ahí entró la paloma, hermano, en figura del Espíritu Santo. Ahí ascendió el Espíritu Santo y dice que hablaron nuevas lenguas y aquel mover de Dios. ¿Dónde visitó el Espíritu Santo? El tercer nivel. Cuando buscamos, eso está en Hechos 2:1. Cuando buscamos esa palabra aposento alto, mire, por eso traté de ponérsela aquí. Mire lo que dice el diccionario. Esa palabra que se usa ahí en aposento alto en Hechos 1:13, tal vez lo colocan y lo leamos aquí con los hermanos. Esa palabra es griega, mire, y dice que es la parte más alta de la casa. Pero mire lo que dice: es un apartamento en el tercer piso. Es el lugar donde descendió el Espíritu Santo. Era un apartamento, lo dice así el diccionario. Era una casa de 3 niveles. Arca de Noé. Yo quiero que veamos esta conexión. Aposento alto es donde descendió el Espíritu Santo. La tercera planta del arca de Noé fue donde se dio todo el mover del Espíritu Santo. Hermano, ¿dónde estaba Eutico cuando se cayó? ¿Dónde estaba Eutico?
en un tercer nivel. ¿Y qué dice la Biblia que era? Un aposento alto. Entonces, aposento alto es un tercer nivel. Aposento alto es el tercer nivel, hermano, del arca de Noé. Es el mire, que el Espíritu Santo nos ayude a entender esto también. El tercer nivel del arca de Noé es un aposento alto. Y donde hay aposento alto, hay manifestación del Espíritu Santo. Y donde hay manifestación del Espíritu Santo, ahí hay vida. Ahí hay bendición. Hermano amado, mire, de estos casos que le voy a presentar, tal vez me ponen las 7 casas que yo encuentro que tenían aposento alto. Solo aquí hay para predicar unos 3 años, yo creo, hermano. Mire, aparte de Noé, David. Ahí están los versículos. No lo vamos a ver todo, hermano, es mentira. Ahí están los versículos. David tenía una casa, el palacio de David tenía un aposento alto. 2 Samuel 18:33. La viuda de Sarepta tenía una casa con aposento alto. La tsunamita tenía una casa con aposento alto. La casa del cántaro, ¿se entiende ese de la casa del cántaro? ¿Quién será ese? ¿Quién será ese de la casa del cántaro? Donde el Señor hizo, hermano, esa casa yo tengo que predicarla. Esa casa en algún viernes de esto la vamos a predicar. Poco se habla de esa casa, pero esa casa, hermano, mire, cuando el Señor dijo: ¿cuánto tiempo he deseado comer con ustedes esta Pascua? O sea, el Señor ya había celebrado. Si desde los 12 años el Señor anda en fiestas judías, y a los 33 años dijo: esta Pascua, ¿cuánto la he esperado? ¿Cuántas Pascuas había tenido el Señor? Por lo menos, hermano, unas 20, por lo menos, así mal contado, por lo menos unas 20 Pascuas. Pero esa Pascua que celebró en esa casa, dijo: esta Pascua es la que yo he esperado. Y en esa casa la celebró. Esa es aquel famoso versículo donde el Señor mandó a 2 de sus discípulos y les dijo: miren, vayan y van a encontrar, dice, van a encontrar a un hombre que lleva un cántaro de agua. A la casa que ese hombre con cántaro entre, díganle al dueño de esa casa dónde está el lugar que el Señor tiene preparado para la Santa Cena, para la Pascua. Y dice: y Él les va a mostrar un gran aposento alto. Ahí la vamos a celebrar. Esa casa tenía aposento alto. Esa casa tenía tercer nivel, hermano. Otro día hablamos de esa. Créame que quisiera hablar de esa, pero mire, Dorcas. Eso es una muchacha que murió. Ella hacía túnicas y murió. Y dice que lavaron su cuerpo y lo pusieron en un aposento alto. Eso está en Hechos capítulo 9. Y la Biblia habla, tal vez este último caso no habla de un aposento alto, pero sí era un lugar elevado. La Biblia dice una azotea, una terraza. Es un hombre llamado Simón el Curtidor, así le decían el apellido, el alias o el apodo. El asunto es que ahí a Pedro se le vino una revelación tremenda, hermano. Todas estas casas le podemos sacar una enseñanza grandiosa para nosotros. Pero yo quisiera que la casa número 8 fuera la suya y fuera la mía. Que diga: mi casa tiene tercer nivel, mi casa tiene aposento alto, mi casa tiene aposento alto, tiene esa comunión con el Espíritu Santo. Hermano, que tu casa y mi casa tengan aposento alto. Mire, así rapidito, voy a chequear cómo voy con el reloj. De esos casos que están allí, mire, de todos podemos hablar de muerte y resurrección. De todos podemos hablar de muerte y resurrección, de todo, de veras, de todos podemos hablar muerte y resurrección. Pero vamos a ver, está la casa de la viuda de Sarepta, está la casa de la tsunamita, está la casa de Dorcas, donde en esos 3 aposentos altos hubieron resurrección de muertos. Cuando la viuda de Sarepta en los tiempos de Elías llega y le pide alimento y le da de comer y hermano, empieza a pasar una multiplicación ahí.
a esa mujer se le muere un hijo. Ese versículo que le noté ahí dice que Elías agarró a ese niño, lo llevó chineado y lo subió al aposento alto, y estando en el aposento alto oró por él, y ese niño resucitó. A la tsunamita, usted lo puede leer también, dice que ese niño, que era una promesa cumplida, hermano, que no podía tener hijos y que tuvo hijos, dice que también ese niño se enfermó y murió. Y la mamá de ese niño fue a llamar a Eliseo, lo llevó a su casa. Cuando Eliseo llega a la casa, dice que lo agarró ese niño y también lo llevó al aposento alto, y en el aposento alto resucitó. Y Dorcas, dice la Biblia, que ella murió y que lavaron su cuerpo y lo pusieron en un aposento alto. Y fueron a llamar a Pedro, y Pedro subió a ese aposento alto, oró por ella y también resucitó. Entonces, así de plano, hermano, una casa con aposento alto tiene la capacidad de resucitar lo que ya se murió. Una casa con aposento alto tiene la capacidad de dar vida a lo que ya no tiene vida. ¿Sabe qué es esto? De llamar las cosas que no son como si fueran. Que si hay un hijo, hay un familiar que no tiene a Cristo, ese aposento puede decir: Señor, yo sé que mi familiar está muerto en delitos y pecados, pero aquí lo vamos a resucitar en este aposento alto. En búsqueda, en oración, hermano, en intercesión, en estar ahí en ese aposento alto, en esa parte, hermano, donde está la conexión con el Espíritu Santo. Entonces allí hay vida, y vida en abundancia. Entonces, iglesia, nuestras casas tienen que crecer. Edifiquemos nuestro tercer nivel. Hermano, edifiquemos nuestro tercer nivel. Y yo sé que ya me di a entender, no necesito decir que no es algo literal. Yo sé que ya me di a entender. Hermano, edifiquemos nuestro tercer nivel. Empecemos a buscar al Señor en nuestras casas. Si no lo ha estado haciendo, este mensaje no lo vaya a pasar por alto, porque el Señor se lo ha enviado a usted. Empiece a buscar al Señor en su casa. Empiece a tener comunión con el Señor en su casa. No solo aquí, hermano, no solo cuando venimos a la iglesia, no, empecemos a buscar al Señor en nuestras casas. Entonces, mire, nos vamos a quedar con Noé, hermano, definitivamente. Quiero que veamos algunas cosas de la casa de Noé. Dice Génesis 8:10. Le narro un poquito qué es lo que voy a leer ahí. Esto es cuando ya las aguas están bajando de nivel. Esto es, hermano, después de que dejó de llover, dejó de caer agua sobre la tierra y las aguas empezaron a bajar. Dice la Biblia que Noé abrió la ventana del tercer nivel, abrió la ventana. Primero mandó un cuervo, que esa es otra enseñanza que tal vez otro día la dimos. Pero ese cuervo donde halló carroña, hermano, ahí se quedó, no volvió al arca. Pero cuando agarró, hermano, esa avecita, la paloma, dice, y la envió por ahí, dice que anduvo, hermano, y no encontró lugar. Si usted tiene la Biblia, mire que nos dice, y no encontró lugar donde poner su pata. ¿Sabe cómo dice la Biblia? No encontró lugar donde poner su pie. ¿Será que lo pone, hermano Saúl, por favor? Por allá de estar verso, ¿qué tenemos aquí? El 10, por lo menos en el 8, 9, por allá de estar, donde dice que la paloma anduvo, hermano, buscando dónde poner su pie, y dice, y no encontró lugar donde poner su pie. ¿Cómo dice esta versión? Dice, entonces, vamos a ver, dice, y no halló la paloma donde sentar la planta de su pie. ¿Por qué no dice la planta de su pata, por lo menos, hermano? Porque ahí está, es una persona, es el Espíritu Santo, es figura del Espíritu Santo. Entonces, amado,
Mire cómo Noé a través de esa ventana enviaba. Y luego dice que él, al no encontrar, dice que él extendió su mano. Ahí por ahí creo que está, dice, donde extendió su mano y tomándola la hizo entrar consigo al arca. Hermano, es como un lleva y trae. Es una comunión con lo celestial. Por eso le decía que el primer piso es lo material, el segundo piso es lo espiritual, pero el tercer nivel es la conexión con lo celestial. Entonces mire cómo a través de esa ventana, hermano, había una conexión. Pero de repente, hermano, la vuelve a enviar. Dice la Biblia que a los 7 días, eso es acabado de dejar de llover. Y dice que a los 7 días, hoy si veamos el verso 10, dice: esperó otros 7 días y volvió a enviar la paloma fuera del arca. A través de esa ventana, hermano, a través de esa ventana. Y dice, y la paloma volvió a él a la hora de la tarde, y he aquí traía una hoja de olivo en el pico. Y entendió Noé, yo subrayé ahí, y entendió Noé que las aguas se habían retirado de sobre la tierra. Entendió Noé. Es como, hermano, el Espíritu Santo nos hace entender muchas cosas que no entendemos. El Espíritu Santo nos trae revelación. Cuando nosotros tenemos tercer nivel, vamos a tener la orientación de alguien que no se equivoca, el Espíritu Santo. Cuando tengamos alguna duda, pero tenemos tercer nivel, entonces vamos a ir a ese tercer nivel, vamos a tener comunión con el Espíritu Santo, y el Espíritu Santo nos va a orientar de una manera exacta de lo que tenemos que hacer. Pero es importante el tercer nivel. Entonces, lo que quiero que veamos, hermano, es que Noé tenía esa comunión, tenía ese contacto con lo celestial. Y ahí en su casa, en su tercer nivel, él entraba ahí y tenía esa comunión, tenía esa orientación. Pero lo que quiero extraer de aquí es que se metió al arca una rama de olivo. Aquí está como para ponernos a preguntar, ¿va? ¿Y cómo se quedó ese olivo de pie después del diluvio? Otra pregunta: ¿a quién representa ese olivo? ¿Quién será ese olivo? Aceite. Ese olivo es Cristo. El Espíritu Santo va a meter a Cristo en nuestras casas, pero no entra por el primer ni segundo nivel. Cristo entra a nuestras casas por el tercer nivel. Aposento alto. Ahí es donde se mete Cristo en tu casa. Y donde llega Cristo, todo cambia. Donde llega Cristo no hay demonio que se pueda resistir. Donde llega la luz, se erradica toda tiniebla. Hermano, créame, yo digo, Señor, realmente, y por eso le comencé hablando esto, no requiere nada más ni nada menos. Por la fe, Noé edificó el arca. Lo que necesitamos nosotros es fe. Y que nosotros empecemos a activar, hermano, nuestro tercer nivel en nuestras casas. Y entonces se va a meter la rama de olivo. Y esa rama de olivo es Cristo. ¿Será que buscamos una base bíblica de eso? Mire, no lo tengo aquí, pero lo vamos a leer. Está en Romanos capítulo 11. Hace poco creo que lo estuvimos viendo, donde habla del olivo. ¿Alguien se acuerda que ministramos en la Santa Cena? Si el pedazo de masa, si el primer pedazo de masa es santo, lo es toda la masa. Y si la rama, o si la raíz, dice la Biblia, si la raíz es santa, también lo es la rama. ¿De qué rama cree que está hablando ahí
Pablo. No lo encontramos. Romanos 11. Ahorita les doy el versículo 17. Ese mero es. Con esto ministramos la Santa Cena. Pero si alguna de las ramas, un poquito antes, el 16 ministramos la Santa Cena. Si el primer pedazo de masa es santo, también lo es la masa. Y si la raíz es santa, también lo son las ramas. Pero si algunas de las ramas fueron desgajadas, oiga esto, y tú siendo un olivo silvestre, fuiste injertado entre ellas y fuiste hecha participante con ellas de las ricas sabias de la raíz del olivo. Y se está refiriendo a Cristo, que nosotros hemos sido injertados en el olivo original. Siendo olivos silvestres, dice la Biblia, hemos sido injertados en el olivo original. Entonces el olivo es Cristo. El olivo es Cristo. Entonces esa ramita de olivo que se metió en el arca, en el tercer piso, en la ventana del tercer piso, esa ramita de olivo que se metió es la genética de Cristo. Se metió al arca de Noé y se puede meter también en tu casa. Pero hay que tener tercer nivel. Hermano, y como dijeron por ahí algunos hermanos, el olivo al final produce olivas. Y de las olivas se produce el aceite. Y donde el aceite del Señor llega, realmente es una bendición, hermano. Mire, se mete Cristo, se mete el aceite, se mete la unción. Entonces, mire, cuántas cosas de decir del aceite. Pero una de las cosas que trae el aceite es unción. ¿Sí estamos de acuerdo? Una de las principales cosas que hace. Hermano, usted revisa la Biblia y siempre que iban a ungir a alguien, aceite. Ungieron a David, aceite. Ungieron a Saúl, aceite. Al que iban a ungir, aceite. Entonces, una de las cosas que trae el aceite es unción. Entonces, cuando hay tercer nivel, llega unción a la casa. Cuando hay tercer nivel, llega la administración del aceite a la casa. Cuando hay tercer nivel, dice el Señor, esta casa está ungida. Entonces, ¿qué sucede con una casa ungida? Con una persona ungida. ¿Qué sucede, hermano, con una entidad ungida? Mire, le voy a leer algunos versículos. Salmo capítulo 104, creo que es 105, verso 12. Cuando eran pocos en número, está hablando del pueblo de Israel. Pero está hablando del pueblo de Israel, hermano. Siempre me gusta poner el contexto de qué estoy leyendo. Cuando está hablando del pueblo de Israel, no está hablando de los numerosos, del numeroso pueblo. Aquí lo dice, eran pocos. ¿Sabe qué? Estos solo eran los 12 hijos de Jacob. No tenían, hermano, la gran cantidad de gente que cuando llegaron a Egipto, sino se está remontando a los principios del pueblo de Israel. Y dice, cuando eran pocos en número, muy pocos, y forasteros en ella, dice, vagaban de nación en nación y de un reino a otro pueblo. Él no permitió que nadie los oprimiera. Ojo con esto, hermano. Él no permitió que nadie los oprimiera. Y por amor a ellos, reprendió a reyes diciendo, no toquéis a mis ungidos. Entonces, una casa donde hay aceite, hay una orden del cielo. No toquéis esa casa. Una casa que tiene tercer nivel y tiene conexión con el Espíritu Santo, el olivo entra a esa casa y automáticamente esa casa está ungida y hay una orden del cielo. No toquéis esa casa porque esa casa está ungida. Entonces, una de las cosas que trae el aceite es que nuestras casas están protegidas, hermano.
Una de las cosas que trae el aceite es que puede venir pandemia, epidemia, lo que se venga, pero si el Señor ha puesto aceite en tu casa, esa es una marca que no puede ser violentada. Esa es una marca, hermano, donde nuestras casas están protegidas. Mire, ahí hay una orden del cielo y usted lo puede ver en otros versículos. Ahí solo anoté uno, pero en Apocalipsis, cuando viene la destrucción, hermano, aunque ese tiempo, mire, ese tiempo no lo va a ver la iglesia de Cristo, la que va a ser arrebatada, pero me llama la atención que cuando el Señor dice, ahí está en medio de los juicios y le da una orden al destructor y le dice, mira, puedes tocar esto, puedes tocar lo otro, pero no toques el aceite, ese no lo toques. Hermano, qué poder tiene el ser ungido. Qué poder tienes que hay aceite en tu casa, que hay aceite en mi casa. Hermano, que no falte ese tercer nivel por donde entra el olivo, por donde entra el aceite. Que no falte ese tercer nivel en tu casa. Empecemos a edificarlo, hermano. Empecemos a buscar al Señor en nuestras casas. Digámosle, Señor, que se abra una ventana aquí en mi casa para que pueda entrar el Espíritu Santo y obrar en esta casa, para que pueda entrar el Espíritu Santo y traer su aceite. Yo quiero ser, hermano, que de veras le pidamos al Señor, yo quiero ser el Noé de este tiempo, Señor. Yo quiero ser el Noé de este tiempo. Que mi casa tenga tercer nivel, que mi casa crezca, Señor, y que tenga esa ventanita por donde entre, salga el Espíritu Santo y me provisione en mi casa de aceite. Entonces una casa con aceite, hermano, está protegida. ¿Qué más hace el aceite? Segunda de Reyes 4:1. Una mujer de las mujeres de los hijos de los profetas clamó a Eliseo diciendo, tu siervo, mi marido ha muerto. O sea, es una mujer que se le murió el esposo. Y mire que era un siervo. Y mire qué cosas de este siervo. Tú sabes que tu siervo temía al Señor, pero algo pasó en la economía de esa casa, hermano. Algo pasó en la economía de esa casa. Dice, ha venido el acreedor. Tenía deuda, dejó endeudada a la familia. Dice, a tomar a mis 2 hijos para esclavos suyos. Como no había cómo pagar aquellas deudas, entonces el acreedor dijo, no tienes cómo pagar, me tienes que dar a tus hijos como esclavos. Hermano, una familia destruida, ahora sin esposo, ahora se quieren llevar a los hijos. ¿Cómo se sentía esa mujer? Entonces fue donde Eliseo, fue como a ministrarse con Eliseo. ¿Qué hago? Entonces Eliseo le dijo, ¿qué puedo hacer por ti? Mire la pregunta, dime qué tienes en casa. Y ella respondió, tu sierva no tiene en casa más que una vasija de aceite. Había aceite en esa casa. Recibe la instrucción, dice, entonces le dijo, ve, pide vasijas prestadas por todas partes, de todos tus vecinos, vasijas vacías, no pidas pocas. Luego, mire la instrucción, luego entra y cierra la puerta, lugar secreto. Activa ese aceite. Lo tienes guardado. ¿Sabe qué es esto? Tienes tercera planta, pero no la usas. Tienes ventana, pero no la usas. Actívala. ¿Sabes qué? Entra y cierra la puerta detrás de ti. La instrucción que está en Mateo 6:6, hermano, entra a tu aposento y cierra la puerta. Esa es la instrucción misma. Mire, yo quiero decirle algo que tenía en mi corazón hoy que estaba estudiando esto, hermano. Quiero tener sabiduría para decírselo, para que no se me vaya a entender mal, pero vaya, usted no necesita ganar bastante. Usted no necesita tener gran sueldo, hermano. Qué bien por el que los tiene. A donde lo quiero llevar es que muy poquito gano. Y es que este país, es que aquí no se gana mucho, el salario mínimo no ajusta ni para la canasta básica. Usted no necesita ganar grandes cantidades de dinero. Lo que nosotros necesitamos es el aceite que entra por el tercer nivel. Porque con ese aceite, dice el Señor, con lo poco yo haré que hagas mucho.
no te faltará nada, no se acabará nada. ¿Por qué? Porque tienes ese aceite que se multiplica. Dice que esa mujer agarró ese poquito de aceite y lo empezó a vaciar en las vasijas, y algo pasaba en esa vasija pequeña que tenía, hermano, que entre más vaciaba, entre más advertía, más aceite fluía, y empezó a llenar 1, 2, 3, 4 vasijas, 5 vasijas, hasta que se llenaron todas. Y hermanos, si hubieran habido más, ese aceite no deja de fluir. Entonces necesitamos ese aceite en nuestras casas. ¿Sabe cómo se llama ese aceite? En nuestro ministerio se ha aplicado de esta manera y está en la palabra, sobre todo, hermano, es un aceite dorado. Es una unción que pone en tu mano el Señor, que con lo poco tú puedes hacer mucho, que con lo poco tú vas avanzando. Cuando te das cuenta, llegas a tener tus cosas, llegas a tener tu vida, estás realizado porque tienes ese aceite, hermano. Hay que buscar ese aceite. Hay que pedirle al Señor: Señor, que entre el olivo a mi casa. Entonces el Señor te va a decir: sí, va a entrar. Empieza a edificar tu tercer nivel, que ese olivo solo llega al tercer nivel. Hay que empezar a activar ese aceite. Entonces, este es aceite, hermano, de la multiplicación. Esa mujer, usted puede leer ahí la historia y vuelve donde Eliseo, así como asustada, hermano, le dice: mira, Eliseo, mira toda la cantidad de aceite. Entonces Eliseo le da la instrucción: anda, vende ese aceite, paga tus deudas, y con lo que te quede vas a vivir tú y tus hijos. Hermano, ¿qué haría usted si se gana la loto 12 millones de lempiras? Y usted dice: Dios santo, ¿qué hago con todo este pisto, hermano? Se vuelve loco, hermano. No necesitamos grandes cantidades. Lo que necesitamos es que nuestras manos estén ungidas con ese aceite bendito del Señor, que lo que nosotros tocamos se multiplica, que lo que nuestras manos tocan es bendecido y prosperado. Busquemos ese aceite. Busquemos que nuestras casas tengan ese aceite que tenía la casa de la viuda de Sarepta. Lucas 10:33, que entre el olivo, hermano, que entre el olivo a nuestras casas. Dice: pero si vamos a ver Lucas 10:37. Pero cierto samaritano que iba de viaje llegó cerca de él, y al verle fue movido a misericordia. Acercándose a él, vendó sus heridas. ¿Cómo las vendó? Echándole aceite y vino, y poniéndole sobre su propia cabalgadura, le llevó a un mesón y cuidó de él. Así rapidito, hermano, en la casa donde hay aceite se curan heridas. Tal vez hubiese dejado más tiempo para hablar de esto, porque hermano, cuántas heridas hay en nuestras casas que de repente tienen años de estar ahí, hermano. Hijos que pueden estar heridos. En algún momento le estudiamos este caso, y sabe, cuando la Biblia dice: cuando este hombre cayó en manos de ladrones, lo despojaron de sus cosas, de sus pertenencias, y lo golpearon, dice la Biblia, y esos ladrones se fueron y lo dejaron medio muerto. Cuando se busca la palabra herida, ¿sabe qué dice el diccionario, hermano? Son traumas. A veces tengo temor de decir cosas que iba a decir cosas que no aquí, pero si no es así, alguien que me corrija. Pero un trauma, hermano, no es tanto un daño por fuera, sino que es una herida interna. Mire, es una herida que por fuera nos podemos ver sin ningún problema, pero por dentro estamos afectados. Hermano, ¿cuántos esposos, esposas heridos, heridas, hijos heridos? En nuestras casas pueden haber heridas, hermano, que no fueron tratadas. Pero en la casa donde hay aceite, cuando llega ese aceite bendito del Señor, Él empieza a sanar toda herida.
todo rencor, hermano, toda falta de perdón, todo aquello que dice: ¿por qué me pasó esto a mí? ¿Por qué me hicieron esto a mí cuando yo era un niño, cuando yo era una niña? ¿Por qué me trató mi papá así? ¿Por qué me dejó solo mi mamá, mi papá y abusaron de mí? ¿Por qué, hermano? Y crecemos con esos problemas. Podemos ser adultos, podemos tener una familia, podemos tener hijos, pero hay heridas que no se han sanado. Pero esta noche te dice el Señor: yo quiero darte de ese aceite para que en tu casa se sane toda herida que pueda haber. O esta noche te dice el Señor: yo quiero ministrar ese aceite en tu casa para que tu casa ya no haya ninguna herida, que tus hijos estén sanos, que el corazón de tus hijos, hermano, estén sanos, que el alma de tus hijos estén sanos, que no haya rencores en nuestro interior, que podamos ser una casa sana. ¿Sabe qué? Voy a dejar ahí el mensaje. Póngase de pie, hermanos de alabanza, venga, yo quiero ministrar esto. Hermano, necesitamos el aceite. Necesitamos el aceite. ¿Cuántas heridas hay? Hermano, cuántas cosas que no hemos podido ser liberados. ¿Cuántos daños están ahí adentro que no nos hemos podido realmente? Y mire, y podemos estar desde ya tiempitos aquí en la iglesia, podemos estar en una casa así, pero solo tenemos la segunda planta. Ese aceite es ministrado en la tercera planta, en el aposento alto. Yo quiero que cierre sus ojitos. En el nombre del Señor. Y ahí el hermano del teclado tal vez se apresura para que ministremos este tiempo. Cierra sus ojitos. Pocas veces puedo decir esto, pero yo quiero animarlo. Hagamos un compromiso con el Señor esta noche. Hagamos un compromiso con el Señor. Señor, quizás solo dejé media comenzada mi tercera planta, mi tercer nivel. Otros pueden decir: Señor, realmente necesito activar mi lugar secreto en mi casa. Necesito activar ese tercer nivel. Necesito activar ese aposento alto. En el nombre de Jesús. ¿Cuánto necesitamos el aceite de Dios en tu casa, en mi casa? Hay mucho problema en la economía. Hay mucho problema, hermano, en nuestras finanzas. En el nombre de Jesús. Oh Espíritu Santo. Antes de hacer cualquier otro llamado, ¿habrá alguien aquí que se quiera reconciliar con el Señor? ¿O alguien aquí que quiera aceptar a Cristo? Tendrías que empezar por ahí. Si has andado desviado del Señor, desviado de los caminos del Señor, esta es una buena noche donde puedes decirle: Señor, yo quiero retomar la reconstrucción de mi casa. ¿Hay alguien que quisiera reconciliarse con el Señor o aceptar a Cristo esta noche? Venga aquí enfrente. Con todo mi corazón, de parte del Señor, le hago un llamado. ¿Quieres cambiar tu desarrollo? ¿Quieres cambiar el rumbo de tu vida, de tu casa? En el nombre de Jesús. Permite que el Señor obre en tu hogar, en tu familia. Se ha quitado todo temor de ti. Aleluya. Noé pudo salvar su casa.
Él se puso a edificar, hizo crecer su casa hasta llegar a ese tercer nivel. No puede estar bien, no puede estar completo nuestro primer nivel, nuestro segundo nivel no está completo si no recibimos la ministración que se da en el tercer nivel, en el aposento alto. Oh, en el nombre de Jesús. Si hay alguien que se está resistiendo al llamado, el Señor, una de las cosas que me ha mandado es a rogar. Yo quiero rogarte: ven a Cristo, ven al Señor. Él quiere operar en tu vida. Permítele al Señor. Entrégale tus cargas. Entrégale tus temores. Oh Espíritu Santo. Tú estás aquí, Señor. Estás aquí, Señor. Cantemos un himno ahí, cantemos. Aleluya. Oh Señor Espíritu Santo. De tu aceite fresco, tú me das de tu poder, verlo caer. Anhelo yo hasta que el mundo te haga. Ministra este lugar, Señor Espíritu Santo. De tu aceite fresco, tú me das de tu poder, verlo caer. Anhelo yo hasta que el mundo me haga ti. Llena hoy mi lámpara, Señor, con aceite de tu espíritu, para poder proclamarte y testigo seré de Jesús. Llena hoy mi lámpara, Señor, con aceite de tu espíritu, para poder proclamarte y testigo seré de Jesús. Llena hoy mi lámpara, Señor, con aceite de tu espíritu, para poder proclamarte y testigo seré de Jesús. Llena hoy mi lámpara, Señor, con aceite de tu espíritu, para poder proclamarte y testigo seré de Jesús. Llena hoy mi lámpara, Señor, En el nombre de Jesús. con aceite de tu espíritu, para poder proclamarte. Oh Señor. Seré de Jesús. Llena Aleluya. mi lámpara, Señor, con aceite de tu espíritu, Oh Santo Espíritu. para poder proclamarte. En el nombre de Jesús. En el nombre de Cristo, Señor, que ahí se active, Señor, en Con nosotros aceite de tu espíritu, ese anhelo de buscarte. para poder proclamarte y testigo seré
Haz crecer nuestras casas, Señor. Llena hoy mi lámpara, Señor, con aceite de tu En el nombre de Cristo, en el nombre de Cristo, para Señor. poder proclamarte. En el nombre de Jesús. De Jesús, llena hoy mi lámpara, Señor, con aceite de tu espíritu, para poder proclamarte. En el nombre de Jesús. Seré de Jesús. Que esta noche el Espíritu Santo venga y nos convenza. ¿No será que hemos estado estancados? ¿No será que ha faltado entender mejor esto? ¿Sabe que cuando no entendemos estas cosas pueden pasar el tiempo y podemos desaprovechar todo eso que está para nosotros? Podemos esta noche a sincerarnos con el Señor y decirle: Señor, he tenido descuidado ese tercer nivel. Me he afanado tanto, Señor, me he afanado tanto en el primer nivel, y ahí he dado mi tiempo para llegar al segundo nivel, pero ese tercer nivel, eso no he llegado. Esta noche podemos decirle: Señor, ayúdame, dame entendimiento de esto. Que este sea un nuevo tiempo, Señor. Señor, que mi casa pueda dar esa altura que Noé dio con el arca. Si tú dijiste 30 codos, llegar a esa altura, Señor. Que tu casa dé la altura, que mi casa dé la altura. En el nombre de Jesús. Queremos ese aceite. Queremos que el olivo entre a nuestras casas, que esa rama de olivo entre a tu casa. Cinco minutitos más, pero vamos a pedirle al Señor, y todo el que quiera venir aquí enfrente, venga. Yo quiero, en el nombre de Jesús, sellar esta administración, tomando la autoridad que Dios me ha dado en esta casa. Señor, tú estás en este lugar. Tú estás en este lugar. Tú estás en este lugar. Eso es, no tenga temor, venga aquí enfrente. Todo el que quiera venir aquí enfrente, el altar está abierto. Yo creo que más que ver quién va a orar por mí, más que ver que si el pastor va a orar por mí, ¿sabe qué? Es decirle a las entidades espirituales: yo quiero eso. Es hacer una muestra al mundo espiritual, decirle: Señor, yo voy a ir allá enfrente para recibir eso. ¿Quieres entendimiento de esto, hermano? Ven aquí, dígale al Señor: Señor,
Ilumina mi mente. Ilumina mi mente. Oh Espíritu de Dios, que venga ese entendimiento, que venga ese entendimiento que le vino a Noé cuando entró ese aceite al arca, cuando entró ese aceite a su tercer nivel. Que venga ese entendimiento en el nombre de Jesús. Sanando heridas, levantando al caído.